Buenos días, gente, espero se encuentren súper bien. Para el día de hoy vamos a hacer el ejercicio 17 y 45 o 43 del BIR de la onceava décima edición, cualquiera de ellas. ¿Qué es lo que dice el ejercicio? Bueno, se los voy a leer por acá. El ejercicio lo que dice es que consiste de un mecanismo, ¿verdad?, que tiene un volante, ¿verdad?, y atado a él tiene una barra en esta posición. Y esta barra en su otro extremo tiene un collarín que es deslizante. ¿Ok? Eso es lo que dice. Básicamente, lo que nos dicen es que la barra AB, esta barra de acá, de 4 kilogramos se fija el collarín de masa despreciable en A. Este collarín tiene una masa especial en A. Simplemente se va a mover en este sentido. Y a un volante en el punto B. Está unido en este volante. ¿Ok? El volante tiene un peso de 16 kilogramos, una masa de 16 kilogramos, y un radio de giro de 180 milímetros. Si en la posición mostrada, que es decir, esta posición 1, la velocidad angular del volante es de 60 revoluciones por minuto, o bien cuando ustedes lo pasan de revoluciones por minuto a radianes por segundo serían 2 pi radianes por segundo. En sentido de las manecillas del reloj. Dice, determine la velocidad del volante cuando el punto B está directamente abajo de C. El punto B es este, cuando el punto B está acá. Es decir, cuando yo viene, gira el sistema, pasa y él queda en esta posición. ¿Ok? Tenemos un problema de energías, ¿verdad? ¿Por qué energías? Porque, bueno, tenemos dos posiciones. Resolver esto por segunda ley de Newton es bastante complicado porque la variación de las fuerzas va a depender de su posición, ¿verdad? Entonces la aceleración también va a variar y va a variar un montón de cosas. Entonces lo hacemos con energías, porque energías simplemente teníamos energía cinética relacionadas a los omega y a las velocidades, energías potenciales relacionadas al peso de los cuerpos, de los mecanismos, su ubicación en un eje de referencia, y adicional a eso la energía potencial del resorte, que en este caso no tenemos. Recuerden que la energía potencial del resorte es igual, lo único que me interesaba era su posición 1 o su posición 2 con respecto a su longitud sin deformar del resorte. Y después la suma de trabajos no conservativos de 1 a 2, ¿verdad? De la posición 1 a la posición 2. ¿Ok? Eso sería todo lo que vamos a tener. Ahora, ¿qué más? Estaríamos con eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Como todo problema, ya a este nivel vamos a empezar a analizar la parte de cinemática. ¿Por qué la parte de cinemática? Recordemos que para energías ocupamos velocidades, ¿ok? O relacionar de alguna manera velocidades lineales con velocidades angulares y demás, ¿ok? Entonces, primero que todo, analizamos por posición. Por ejemplo, en la posición 1, ¿qué tenemos en la posición 1? Bueno, simplemente nos dicen que este volante está rotando de esta manera, ¿ok? ¿Qué pasa? Que si este volante rota de esta manera, tiene un radio de 0.24 metros y tiene una velocidad angular inicial de 2 pi radianes por segundo. ¿Qué pasa? Recordemos que si yo hago R cruz omega, ¿verdad?, me va a dar la velocidad del punto en cualquier parte del volante. En este caso, yo ocupo la velocidad de B. ¿Por qué la velocidad de B? Bueno, muchachos, porque yo ocupo encontrar cuánto es la velocidad del centro de masa de esa barra. Recordemos que la ecuación de energías dice la energía cinética, ¿verdad?, que está asociada al omega, que sería un medio de omega al cuadrado por su masa, por su inercia, perdón, más la otra energía que es cinética, que sería el movimiento de centro de masa, ¿verdad?, a una velocidad de su centro de masa. ¿Ok? Entonces habría que encontrar esa velocidad de centro de masa. Listo. Entonces, recordemos que tenemos que utilizar cinemática plana de un cuerpo rígido, que hacíamos velocidades relativas, o bien en este caso podemos utilizar centros instantáneos. Para este caso simplemente vamos a definir que la velocidad de B la encontramos, ¿verdad? Dice que la velocidad de B es simplemente en este caso voy a utilizar las magnitudes, 2pi por 0,24. En dirección hacia arriba, ¿verdad? Voy a poner en J positivo. Ok, dice que esa velocidad lo que nos da es 1.507 metros entre segundo en J. Ok, hacia arriba. Listo, ya tenemos la velocidad en B. Vamos a calcular la velocidad en A. La velocidad en A, ¿cómo iría, muchachos? Iría solamente hacia arriba o hacia abajo, en esta posición. Si ustedes recuerdan un poco de la teoría, ¿ok? ¿Qué sucede si yo tengo dos velocidades que son exactamente iguales y están paralelas? ¿Qué pasa con esta barra en este instante? Simplemente se va a trasladar
¿Por qué? Porque la velocidad de A y la velocidad de B están paralelas, ¿cierto? En dirección. Y adicional a eso, por ende, esta magnitud va a ser igual a esta magnitud. ¿Ok? Por ende, todo punto de esta barra va a tener una velocidad, la misma velocidad, y simplemente se va a trasladar en este instante. Entonces, la velocidad del centro de gravedad AB en la condición 1 es igual a 1,507 metros entre segundo en J. ¿Ok? Eso simplemente. Ya tenemos nuestra primera condición inicial en cuanto a energía cinética. Recordemos que debemos de ir calculando todos los términos de la ecuación de energías de la parte cinética. ¿Ok? Voy a anotarla por acá, simplemente. Suma de T1 más la suma de V1 más la suma de trabajos de 1, 2, no conservativos, es igual a la suma de T2 más la suma de V2, perdón. Recordando que la suma significa que yo tengo, en este caso, de dos elementos, entonces voy a tener energías cinéticas por un elemento más energías cinéticas por otro elemento, ¿cierto? Energías potenciales de un elemento más energías potenciales del otro elemento. Trabajos que están asociados a un elemento más trabajos que están asociados al otro elemento. ¿Ok? Claros con eso. Entonces ya tenemos la primera condición, ya tenemos nuestro sistema de polea, de volante y barra completamente calculado. ¿Por qué? Porque ya yo sé cuánto es la velocidad del centro de masa de traslación del volante. Es 0, porque este volante no se traslada. Pero sí tenemos el omega. ¿Ok? Ya lo sabemos. De este otro, ¿cuánto es el omega de la barra? Ya sabemos que porque el sistema simplemente traslada el omega 0. ¿Okay? Adicional a eso, tenemos ya la velocidad del centro de masa o centro de gravedad calculada. ¿Okay? Ya tenemos toda nuestra primera parte de energía cinética. Después, bueno, les voy a comentar, yo aquí me adelanté un poquito, antes de la clase paréntesis. Aquí nosotros nos daban el radio de giro, nos daban la masa del volante, nos daban la masa de la barra. Ya yo calculé por acá las inercias. Como nos da el radio de giro del volante, recordemos que el radio de giro es igual a, ¿está asociado con qué? Recordemos, el radio de giro está asociado con la inercia y está asociado con la masa. El radio de giro es igual a la inercia entre la raíz de la inercia entre la masa. ¿Okay? Entonces yo podría despejar de acá la inercia del volante, que por acá nos da 0.518 kilogramos metro cuadrado. Y la inercia de la barra en este caso sería un doceavo de la longitud de la barra por la masa y nos da 0,1728 kilogramos por metro cuadrado. Por aquello, para tener claros esos datos. Ok, ya tenemos las velocidades, tenemos la primera parte. Ok, ya tenemos el desarrollo. Ahora, ¿qué otra cosa nos hace falta? Energías potenciales en la condición 1. ¿Qué energías potenciales? Bueno, ideal, marquemos siempre el eje de referencia en algún punto donde nos quitemos alguna de las condiciones del peso, ¿verdad? En este caso el del volante. Voy a marcarlo acá en C. ¿Qué decía la energía potencial en este caso del peso? Recordemos que la energía potencial del peso simplemente era W y 1. ¿Okay? ¿Qué pasa? Bueno, en este sistemita, ¿verdad? Lo que es el volante está en la posición 0, entonces no tengo energía potencial. La barra, ¿cuánto sería la energía potencial de la barra? Bueno, la energía potencial de la barra está en esta manera, ¿cierto? ¿Qué sería? El seno de la mitad, ¿verdad? De la longitud de la barra, por el seno de este ángulo por la longitud de la barra, ¿verdad? Y nos va a dar esta altura, ¿ok? ¿Qué es lo que ocupamos? Simplemente la ubicación de nuestro centro de masa, ¿ok? Entonces, esto lo voy a dejar por acá. Y ahorita voy a poner sus valores por ahí. Esto sería el H1 de la barra, ¿ok? Simplemente sería, calculamos este ángulo, que este ángulo de acá, alfa, es igual a, ya les digo cuánto me ha dado, 70,52 grados. ¿Okay? Listo. ¿Qué otra cosa tiene energía potencial? Si hubiesen resortes, tenemos que juntar la energía potencial de los resortes, ¿verdad? Recordemos que era un medio de K por la deformación al cuadrado. ¿Okay? La deformación, la diferencia entre la longitud final menos la longitud sin elongar del resorte. ¿Ok? Pero no lo vi. Ahora, voy a calcular por acá toda la parte de energía cinética 1. O toda la parte de energías en la posición 1. Ok. Entonces, tenemos
Posición 1 simplemente voy a calcular energía. Ya sabemos que trabajos no conservativos no tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso vean esto. Si yo tengo una reacción, sí, y tengo una reacción de acá y otra reacción de acá, porque mi sistema es la barra junto con el volante. Pero vean esto. ¿Qué pasa con esta reacción? Es perpendicular al movimiento. Entonces, por ende, el producto punto de la fuerza por el desplazamiento es cero. Entonces, no me hace trabajo. ¿Qué pasa en este punto? Estas dos reacciones no me generan trabajo porque no se desplazan. ¿Estamos claros? Por eso no hay trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a plantear primero. La suma de energía es 1. ¿Cuál es? La de la barra y la del volante. ¿Qué ocupamos de la barra? Recordemos que energía sería, en este caso, esta barra no tiene rotación, entonces por ende no tengo energía relacionada a solo omega. Bueno, voy a plantearlo todo completo. T1 de la barra es igual a 1/2 de la velocidad del centro de gravedad de la barra AB al cuadrado por la masa, más 1/2 de alfa de la barra en su centro de gravedad, la inercia, perdón, inercia entre omega al cuadrado de la barra. ¿Ok? En este caso ya tenemos todo calculado. Y esto nos va a dar a nosotros acá 1/2 de la velocidad, sería en este caso la masa de la barra, 4 kilogramos por su velocidad, que en este caso sería 1,57 al cuadrado, más 1/2 de omega 2pi al cuadrado por la inercia del volante, que sería 0.518. ¿Ok? Ya tenemos la energía cinética de la barra. Ahora, perdón, me disculpo, aquí estoy metiendo otra cosa. Estaba metiendo toda la energía cinética del sistema. ¿Ok? La energía cinética de rotación de la barra es 0. ¿Por qué? Porque el omega es 0, más 0. ¿Ok? Ahora por acá, del volante, tenemos T1 del volante. Sería 1/2 de la velocidad del volante al cuadrado por su masa, más 1/2 de la velocidad angular del volante, en este caso, al cuadrado por su inercia. ¿Okay? ¿Qué pasa con la velocidad de centro de masa del volante? 0, porque no se traslada. Entonces sería 0 más 1/2 de la masa, de la inercia, perdón, la velocidad angular, perdón, 2pi medios, 2pi al cuadrado, perdón, por la inercia, 0.518. ¿Ok? Ya tenemos nuestras energías cinéticas en la condición 1. Ahora, energías potenciales. La energía potencial del volante, la posición 1 es igual a 0 porque nos tenemos nuestra referencia justamente ahí. Ahora, la energía potencial de la barra sería simplemente la posición del centro de masa con respecto a eso, que sería en este caso 0.720 a la mitad por seno del ángulo que se forma ahí, que era 70,52. ¿Ok? Y eso nos da a nosotros un valorcillo por ahí que es 0.340. Ok, esto, 1/2 de esa sería la diferencia por el peso. Ok, ese sería Y por el peso, que sería simplemente 4 por 9,81. Entonces, si agarramos todo esto que es conocido y lo sumamos, tenemos que toda la parte de energías suma T1 más la suma de energías cinéticas 1 nos da 28,1. Ok, eso lo voy a anotar por acá. Voy a dejarlo ahí.